El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de una doctrina que tiene un fondo histórico que ha impactado, sin duda alguna, se ha visto impactado por el totalitarismo eclesial, pero también por el totalitarismo civil. Y es debido a que en el tiempo prácticamente de la Reforma, el papado, la Iglesia Católica Romana, trata de colocarse como la máxima autoridad sin permitirle a los cristianos verificar si lo que ellos decían era cierto o no era cierto. Así que los cristianos estaban prácticamente sometidos o subordinados a la autoridad papal. Y es allí donde surge Martín Lutero para proteger a la iglesia que él dirigía, y muchos como Martín Lutero hacen la misma decisión, es quitar las iglesias bajo el dominio eclesial y colocarlas ahora bajo la protección del gobierno civil. Y recordamos parte de la historia que dice que Martín Lutero se une con Enrique VIII, si no me equivoco, y de Inglaterra, y es allí donde Enrique VIII le proporciona protección a la iglesia. Pero no todos decidieron hacer eso que Martín Lutero hizo, porque luego nosotros vemos cómo se convierte el Estado como un totalitarismo, y con el pasar de los tiempos, el mismo Estado ahora viene a imponerse como lo hizo la Iglesia Católica Romana. Así que esto es algo de libertad cristiana, lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero decide retirarse de la protección del papado y ahora colocarse bajo la protección del Estado, de Inglaterra. Hermanos, muchos lo criticaron por eso, pero él lo hizo. La Biblia no dice que no lo prohíbe. Él lo hizo y en su libertad cristiana estuvo bien o estuvo mal, pero lo hizo. Y lo hizo con la finalidad de proteger los intereses del reino. Fíjese bien, Martín Lutero hace lo que hace con la finalidad de proteger los intereses del reino, no de proteger su vida, ni de proteger sus intereses económicos. Martín Lutero no lo hace con ese fin. En nuestro tiempo y en nuestra época hay una palabra que escuchamos mucho y es ser permisivo. Hay que ser permisivo. Y nuestra sociedad es una sociedad permisiva. Los niños pueden creer que ahora son adultos o animales. Un niño puede creer de que el aborto está bien. Un niño puede creer de que mamá y papá no hace falta que se casen. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad permisiva, que las drogas están bien, que robar está bien. Pero la realidad es que cuando alguien se opone a estos valores o supuestos valores, ya allí lo permisivo se acaba y ahora se vuelven algo como dictatoriales. Estos que dicen ser permisivos, cuando viene un cristiano con un sistema de valores fundado en la escritura y le dice, hey, la escritura dice lo contrario a lo que tú estás enseñando. Ellos dicen herejes, son los malvados, estos son los que están en contra de nosotros. ¿Ves cómo está tan dañada nuestra sociedad hoy día que nosotros como cristianos necesitamos reevangelizarlo, hablarles, expandir el reino y lo que tiene que ver con esta creencia y esta fe evangélica? Es por eso que el día de hoy nosotros vamos a iniciar en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 el capítulo 21, que es titulado de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Nosotros hoy vamos a aprender acá que nuestra libertad fue comprada, no fue obtenida por gracia o fue obtenida por nuestros valores o por nuestra fuerza. No, la libertad cristiana fue comprada y ahora nosotros tenemos una libertad de conciencia para poder expandir el reino de Dios sin temor, sin temor. Es decir, tu libertad cristiana fue comprada y esta libertad cristiana trajo consigo una libertad de conciencia para que ahora tú y yo no tengamos temor a lo que puede ocurrir en este mundo y proclamemos su palabra. Para eso fue dada la libertad cristiana. Ahora bien, el sermón de hoy se titula de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Es un sermón que lo he estructurado en tres partes, son tres párrafos y vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, veremos el despliegue de la libertad cristiana, párrafo 1. En segundo lugar, hablaremos sobre los efectos de la libertad en la conciencia, párrafo 2. Y vamos a concluir con el impacto del mal uso de la libertad, párrafo 3. Ahora bien, vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2,
versículo 3 al 5, y vamos a utilizar estos versículos para poder explicar esta doctrina. Leemos el versículo 3 del capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Gálatas. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Conseguimos estas palabras en una carta que trata sobre la justificación solo por fe. Cuando usted lee esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, tienes que recordar que el énfasis central de la carta es justificación por fe. Hay un grupo de personas, y en este caso judaizantes, que están diciéndole a los creyentes gentiles que necesitan ser circuncidados para de esta manera ser salvos. Que no solamente se es salvo por fe, sino también por la circuncisión. Cuando los judíos decían esto, ellos estaban diciendo que la salvación no solamente es por gracia, sino también por obras. Y Pablo dice, no, eso no es así. Es allí donde el apóstol Pablo realiza un viaje a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, y lleva consigo a Tito, pero también lleva a Timoteo. Timoteo es un joven que tiene ciertas raíces judías y que se circuncida en su libertad cristiana. Timoteo lo hace con la finalidad de poder introducirse a las sinagogas, fíjate, para expandir el reino de Dios. Timoteo no se circuncida simplemente para estar bien con sus amigos. No, Timoteo se circuncida para poder introducirse en la sinagoga y así poder predicar el evangelio de Dios a los judíos. Hermanos, utilicemos nuestra libertad cristiana para poder proclamar el evangelio del reino. Hagamos uso de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia para proclamar el reino de Dios. Dicho esto, Tito es llevado por Pablo al concilio de Jerusalén, pero allí ocurre algo. Y lo que ocurre es como Pablo está confiado de que los líderes principales del concilio de Jerusalén tomen la mejor decisión con respecto a Tito. Y para poder tomar una correcta decisión, los líderes del concilio debían someterse a la autoridad de la Escritura. Es decir, solo la Escritura debía gobernar ese concilio y a esos líderes. Porque allí está en riesgo no solamente la libertad de Tito, sino también la libertad cristiana y la libertad de conciencia de todos los cristianos gentiles. Y Pablo va allá, llega a ese lugar y dice, bueno, aquí estamos. Y justamente allí Pablo dice, los líderes del concilio de Jerusalén en ningún momento no presionaron a Tito para que fuera circuncidado. ¿Qué es eso, hermanos? Hermanos, ahí tú estás viendo la libertad de conciencia. Ahí tú estás viendo las buenas decisiones que toman los líderes del concilio de Jerusalén para con Tito. Pero ellos también estaban en riesgo. ¿Por qué? Porque muchos de su audiencia se iban a oponer a ellos, porque eran judaizantes. Ellos dicen, no importa, solo escritura. Ahora, Pablo cataloga de falsos hermanos aquellos que pretenden circuncidar a Tito. Dice, estos son falsos hermanos que se han introducido en las iglesias. ¿Para qué? Para eliminar nuestra libertad que ha sido dada por Cristo Jesús. Fíjate que en esos versículos Pablo está hablando acerca del despliegue de la libertad cristiana. Pablo está hablando acerca de la libertad de conciencia, pero también del mal uso de la libertad. ¿Y quiénes están usando mal la libertad? Los falsos hermanos. Pero Pablo, al llegar allí, puede también ser testigo de cómo los líderes, es decir, creyentes, pueden hacer uso de mal de la libertad cristiana. No lo hacen, gracias a Dios. Después de eso, nosotros vemos como Pablo dice en el versículo 5 el propósito de esta libertad. Si lo lees, te puedes dar cuenta.
El propósito de esta libertad cristiana es que no cedimos en ningún momento para someternos a los mandamientos de hombre, sino a la verdad del Evangelio, para que permanezca en nosotros. ¿Cuál es el fin de la libertad cristiana? Que el Evangelio permanezca en nosotros. ¿Recuerdas lo que Pablo le demandaba a Timoteo? Guarda el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El Evangelio. Todo lo que Pablo le había demandado a Timoteo. ¿Qué es lo que debo yo guardar, Pablo? El Evangelio. Como creyente, ¿qué debo yo hacer? Guardar el Evangelio. Hermanos, si guardas el Evangelio, vas a disfrutar de esta libertad cristiana. Y es allí dicho esto, a modo de contexto de estos versículos, quiero introducirme a la primera parte de este sermón, que lo he titulado El despliegue de la libertad cristiana. Voy a leer parte de lo que es el párrafo 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley. ¿Por qué colocarle el despliegue de la libertad cristiana? Hermanos, yo le he colocado de esta manera porque gracias a la obra perfecta de Cristo es donde inicia el impulso o el vuelo de una excelente libertad cristiana. Y fíjate, con esto no estoy diciendo que en el Antiguo Testamento no hubo libertad cristiana. Sí hubo, pero buena. Pero lo que estoy diciendo es que con la obra perfecta de Cristo, la libertad cristiana tiene un impulso excelente. Yo no sé si tú en algún momento revisaste las boletas de tus hijos, pero yo recuerdo cuando yo estudiaba que decía malo, deficiente, regular, luego te decía bueno, luego excelente y luego decía sobresaliente. Y sobresaliente era de nerd, de genios, ¿ok? De Tesla, de Edison, de personas locas que ven todo así, que son realmente unos genios. Bueno, lo que ocurre con los hermanos del Antiguo Testamento es que ellos tenían una libertad cristiana regular y buena, pero no excelente ni sobresaliente. ¿Por qué no podían? Porque esta solamente se obtiene por medio de la obra perfecta de Cristo. Es decir, Cristo ahora le otorga a pecadores viles y depravados como nosotros una excelente y sobresaliente libertad cristiana. Hermanos, nosotros somos privilegiados. Lo que aquellos santos nunca tuvieron en sus manos, tú y yo lo tenemos. Tú y yo podemos gozar de esa excelente libertad cristiana. Ahora, quiero decirte que no todos los hombres en este mundo gozan de la libertad cristiana. La libertad cristiana solamente es gozada por los cristianos, porque dice libertad cristiana. Así que solamente los cristianos pueden gozar de esta libertad, que ha sido dada por Cristo, porque Él la compra. Así que estamos diciendo que la obra de Cristo es la cancelación a nuestra deuda para poder disfrutar de una libertad. Así que Cristo al morir, Él cancela nuestra deuda con el Padre y ahora nosotros tenemos algo que no teníamos antes. Ahora, bueno, tenemos libertad cristiana, pero ¿libres de qué? La confesión te lo dice. En primer lugar, la confesión te dice que esta libertad ha sido comprada por Cristo para los creyentes. Y Pablo dice también, aquí mismo, en el versículo 4, dice que estos falsos hermanos estaban infiltrados para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, esta libertad la tenemos gracias ¿a quién? A Cristo Jesús, no a la iglesia local, o a tus pastores, o a tus hermanos, no. Esta libertad la tenemos gracias a Cristo Jesús. Pero ¿de qué somos libres? La confesión te lo explica. En primer lugar, somos libres de la culpa del pecado. Tú y yo éramos culpables. Tú y yo no teníamos solución ni salida. Estábamos condenados eternamente. Así que cuando Cristo comienza ese despliegue de gracia en nuestras vidas, lo primero que hace es librarnos de nuestra culpa. ¿Por qué? Porque Él la cancela. Cristo cancela tu culpa y mi culpa. Y si Cristo cancela nuestra culpa, ya no somos culpables, somos inocentes, somos declarados sin culpa. Eso es la imputación de Cristo dada a nosotros. Es decir, Cristo nos da a nosotros su inocencia y nosotros le damos a Él nuestra culpabilidad. Hermano,
¿Qué negocio es ese? Creo que es el mejor negocio que cualquier persona puede hacer. Es decir, tú estás en la bancarrota, no tienes absolutamente nada y de repente llega un empresario y te dice, toma, aquí está todo el dinero que necesitas, no me debes nada, entrégame las deudas y tú quédate con todo este dinero. ¿Qué vas a hacer tú? De primera dice, claro que lo acepto, claro que sí. Bueno, Cristo lo que hace es eso. Cristo dice, dame tus deudas y yo te entrego toda mi obediencia activa. Y es por eso que el Padre nos ve de esa manera. En segundo lugar, hermanos, la confesión de fe dice que somos librados del poder del pecado. Es decir, ya el pecado no reina en nosotros. Hemos sido libres del pecado. Hermanos, si tú ahora eres libre del poder del pecado, entonces tú le perteneces a alguien. Fíjate, eres libre del poder del pecado no para vivir en el pecado nuevamente. Si eres libre del poder del pecado por este rey, entonces ahora tú vas a estar subordinado al reino de este rey. Tú y yo estamos en un mundo caído, ¿para qué? Para proclamar con esta libertad cristiana el mensaje del rey. Y es por eso que Pablo dice en el versículo 5, no cedimos a someternos, sino que nosotros lo que hicimos fue permanecer en la verdad del Evangelio. Hermano, tu libertad cristiana fue dada para que permanezcas en el Evangelio, no para que permanezcas deleitándote en el pecado del mundo. Y en tercer lugar, somos libres del castigo del pecado. Esto es bueno. Esto lo que te quiere decir es que todas las deudas que tenías ya han sido canceladas porque alguien ha recibido tu castigo. Y ese alguien ha sido Cristo, el objeto de nuestra fe. Entonces Cristo Jesús, Él cargó con nuestra culpa, nos libera del poder del pecado y Él recibe el castigo de nuestro pecado. ¿Ves que este es un siervo sufriente que lo da todo por nosotros? Para darnos libertad a cada uno de nosotros, hermanos. Así que la obra de Cristo nos permite dos cosas, y es aquí donde podemos ver que la libertad cristiana tiene dos efectos positivos, o podemos ver que la libertad cristiana tiene dos regalos, o te da dos cosas que nada te puede dar. En primer lugar, te da un acceso directo al Padre. Eso no lo tenían los hermanos del Antiguo Testamento, porque ellos necesitaban un sacerdote y la ofrenda para poder que ese sacerdote se acercara a Dios. En este caso ya no. Dios, Hijo, por medio de su sacrificio, ahora dice, tienes tú, como creyente, tienes un acceso directo al Padre. Hermanos, ¿quiénes de ustedes acá hoy tienen un acceso directo con Nicolás Maduro? Digamos Nicolás Maduro, que es la persona más influyente en el caso de político, económico y en todo lo que lo quieras ver aquí en este país, porque tiene toda la plata que ninguno de nosotros tiene. ¿Quién tiene el número de teléfono de él? ¿Quién puede llamarlo? Nadie. Pero tú y yo tenemos acceso directo al Padre gracias a la obra perfecta del Hijo. Es decir, el Hijo, hermanos, nos ha dado a nosotros lo que nadie pudo darnos. Te pregunto, ¿cuántas veces utilizas este acceso directo? ¿Cuántas veces gozas de este acceso directo? No necesitas pedir permiso a alguien, no necesitas de cosas grandes, simplemente necesitas orar, leer su palabra y meditar en él. Hacer funcionar, hermanos, nuestro cerebro. Era como Nikola Tesla decía, mira, realmente las escuelas lo que hacen es privar a un genio de esa creatividad que Dios ha dado y nos convierten en unos esclavos de esta maquinaria secular que pretenden hacer. Y Nikola Tesla es el científico más famoso del mundo, a pesar de que sus ideas fueron robadas. Y tú y yo hoy gozamos de ferrocarriles, de electricidad, gracias a Nikola Tesla. Tú y yo hoy podemos hacernos un rayos X gracias a Nikola Tesla. Tú y yo hoy utilizamos corriente alterna gracias a Nikola Tesla. Y tú dices, bueno, es un científico, qué bien, pero este científico era cristiano. ¿Y sabes cómo muere él? Solo y pobre en un apartamento. Nunca se casó, pero él decía que todo en este mundo tiene que haber un ser superior. Y todo lo que este ser superior nos ha dado a nosotros debe ser para la ayuda de la comunidad. Nunca quiso hacerse rico y por eso murió pobre.
Todos sus inventos fueron prácticamente robados por otros, ya que él no quería que sus inventos fueran para lucrarse económicamente. Hermanos, eso es un pensamiento holístico, eso es un pensamiento centrado en Cristo. Todo lo que Dios te ha dado a ti debe ser para proclamar su reino, no para lucrarte tú. Y la única manera de poder proclamar el reino de Dios por medio de lo que Él nos ha dado a nosotros es a través de beneficiar a otros y no a ti. Y para eso se nos ha dado la libertad cristiana. Pero no solamente tenemos un acceso directo a Dios, sino que tenemos una obediencia activa a Él. Esos son los dos regalos que trae la libertad cristiana. Acceso directo a Dios, pero también una obediencia activa a Dios. Hermano, tú estás capacitado para obedecer a tu Dios. Tú estás capacitado para hacerlo. Tus hijos están capacitados para hacerlo. Ahora, estar capacitado no significa que lo vas a hacer. Tienes la capacidad de hacerlo, pero también tienes la decisión de decir, no lo voy a hacer. Y es allí donde quisiera hablar acerca de los efectos de la libertad en la conciencia. Y voy a iniciar con una breve lectura del párrafo 2, donde dice, solo Dios es el Señor de la conciencia. La libertad personal, o esa libertad de conciencia, ellas están sentadas, por así decirlo, sobre la libertad cristiana. Y la libertad cristiana está fundamentada sobre el Evangelio, sobre Cristo. Entonces, la libertad de conciencia de los creyentes, esa libertad personal, ella descansa sobre alguien más, la libertad cristiana. Y la libertad cristiana, ella descansa sobre bases sólidas, que es el Evangelio de Cristo. ¿Tú quieres tener una libertad de conciencia? Necesitas tener bases sólidas, el Evangelio. Necesitas a Cristo, su obra perfecta. Y en medio de esos fundamentos sólidos, que es el Evangelio, y de la libertad de conciencia, allí está la libertad cristiana. Y es por eso que Pablo le dice a los corintios, hagan todo para la gloria de Dios. Hermano, tú puedes ir al teatro, tú puedes escuchar música clásica, tú puedes escuchar a Vivaldi, a Bach, que por cierto, Bach fue cristiano también, de la música clásica. Tú puedes, hermano, ir a la playa. Hermano, tú puedes ir al cine. Hermano, tú puedes ingerir bebidas alcohólicas. Sí, hermano, es libertad cristiana, pero cada una de esas cosas que haga debe ser para agradar a Dios. Es decir, debe ser para proclamar el Evangelio de Cristo. Es decir, nada de eso, ingerir una bebida alcohólica, debe ser para tu propio beneficio, provecho o deleite. Todo lo que tú vayas a hacer debe ser para su gloria. Todo. Y tú dices, pero ya va. ¿Cómo que para su gloria en un cine? ¿Cómo que para su gloria en el teatro o en la playa? Bueno, yo te invito a que a partir de este domingo asistas acá porque dentro de alguna semana vamos a estar viendo Cosmovisión Bíblica. Hay un excelente libro que conseguí en una librería esta semana y yo vi el precio y dije 30. Y yo dije $30, no importa, señor, yo lo compro. En sí decía 26, para ser más sincero, decía 26. Y yo decía $26, no lo tengo, pero lo compro. No los tenía y tuve que pedir el dinero prestado. Entonces me fui y cuando llegué allá, llegué a las 8 de la mañana y abrían a las 8:30. Y cuando fueron las 8:30 que agarré y empecé a tocar durísimo el portón y alguien me dijo, ya voy, ya va. Cuando abren, yo llego y le digo, estoy por aquí porque ayer domingo le escribí y quiero un libro, pero usted no me respondió. Y me dice, ¿qué libro quiere? Bueno, se llama Entre lo secular y lo espiritual. Bueno, la verdad es que no sé cuál es, pero vamos a revisar. Entramos, lo revisamos y la señora dijo, sí hay uno. Lo sacó y cuando yo lo veo, yo digo, a tantos años yo sin poder comprar un libro y aquí está el libro que quiero. Y yo digo, ¿cuánto vale? 28 bolívares. ¿Bolívares? Sí, 28 bolívares. Yo digo, gracias, señor, menos de $10. Y agarré mi libro y se lo enseñé a alguien que me está ayudando en algunas cosas de esto y me dijo, bueno, gloria a Dios, tienes un libro único y excelente. Y espero que ese libro pueda ser de edificación para cada uno de ustedes acá. Es por eso, hermanos, que usemos sin duda alguna esta libertad de conciencia para su gloria. Yo creo que esta tarde nosotros podemos dar gracias a Dios porque hemos sido librados de la tiranía papal, que Lutero no lo había sido. Hemos sido librados del totalitarismo judío que Pablo y Tito están luchando acá, en este contexto del concilio, pero también hemos sido libres de la doctrina marxista, socialista, de izquierda, que está implantada en nuestro país.
Somos libres de esta doctrina a pesar de que estamos bajo el dominio de esta doctrina. Y es allí donde influye muchísimo la libertad de conciencia para poder nosotros comenzar a cambiar un país que está siendo doctrinado por una cosmovisión totalmente pagana y dañina, donde centra al hombre como lo más importante. Pero la confesión también te dice que nosotros somos libres de toda doctrina y mandamiento de hombre. Fíjate, doctrina y mandamiento de hombre. Que yo he dicho hace unos segundos atrás, demos gracias a Dios porque hemos sido libres de la doctrina marxista. Párrafo 2 dice, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas. Así que nuestro Dios, que nos ha dado libertad cristiana, también te ha dado libertad de conciencia, por ende, Él te ha hecho libre de la doctrina marxista que está implantada en nuestro país y que se ha estado propagando en el mundo. Hermanos, esta libertad no consiste tanto en lo que nosotros hacemos, sino que es una cuestión de actitud, cómo lo hacemos. ¿Ok? Es cómo lo haces. Esto tiene que ver con una conciencia que tiene resultados liberadores. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tú vas a hacer algo, antes de hacer algo, lo que sea, lo que se te venga a la mente, voy al gimnasio, bueno, yo quiero cuidar mi cuerpo, porque ojo, eso también es algo bíblico. Yo no sé si ustedes han visto pastores con barriga. Bueno, eso es un pecado, porque el apóstol Pablo dice que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Así que ejercitarse es beneficioso y glorificas a Dios con eso. Aunque usted diga, ay, eso es tan insignificante y tan tonto, sí, sí, con eso tú glorificas a Dios también. Entonces, tú tienes que tener una mentalidad centrada en Cristo y que esta libertad cristiana, que también es una libertad de conciencia, debe ser usada para proclamar su evangelio. Ahora bien, cuando tú vayas a hacer cualquier cosa, pregúntate, ¿Jesús lo haría? Sí, Jesús lo haría. Hazlo. Ya va. ¿Jesús iría a un gimnasio? Bueno, Jesús no conocía un gimnasio, pero caminaba bastante. Sí, hacía deporte. Eh, ¿Jesús jugaría béisbol? Bueno, probablemente no, pero jugaba, es un juego también, pescar. Caminaba, llenaba las redes como ningún otro pescador, lo hacía. Es decir, tenía vocaciones, diferentes vocaciones, mejores que las de cualquiera de nosotros. Así que te está diciendo, utiliza todo para su gloria, para su gloria. Hermanos, vamos a ver entonces nuestro último punto, que es el impacto del mal uso de la libertad. Voy a leer parte de este párrafo. Dice, los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Qué está diciendo el párrafo 3? Que si tú haces mal uso de tu libertad cristiana para tu propio beneficio, tú estás dañando realmente la libertad cristiana y tú vas a ser castigado por dañar esa libertad cristiana. Por eso fue que el apóstol Pablo reprendió muy fuerte a Pedro, ¿lo recuerdas? En Gálatas. Y yo creo que muchas veces Dios también nos puede reprender a nosotros por hacer mal uso de nuestra libertad cristiana. Hermanos, cuando tú vayas a hacer uso de tu libertad, que esto no perjudique a otra persona. Abstente, renuncia a tu libertad cristiana si ves que hay alguien que puede ser afectado por esto. Yo creo que es lo mejor que podrías hacer. Así que el único propósito de nuestra libertad cristiana, como ya lo hemos dicho, es proclamar el Evangelio de Cristo en todo lugar. No pervertir esta libertad cristiana o esta doctrina. Recuerda, cada vez que tú haces mal uso de la libertad cristiana o de la libertad de conciencia, tú estás pervirtiendo esta doctrina. Es decir, tú eres parte de estos falsos hermanos, por así decirlo. O estás haciendo uso de la vocación que estos falsos hermanos están haciendo acá. Así que ten mucho cuidado con eso. Ya que nosotros somos librados de Satanás para servir a nuestro Dios sin temor.
Y quiero concluir este párrafo 3 diciéndote que nuestra libertad es limitada. Tú dices, soy libre. Bueno, soy libre, el hermano dijo que puedo hacer lo que sea. Escucha bien, tu libertad es limitada. Tu libertad cristiana está limitada. Y está limitada por valores mucho más altos que tienen que ver con tu relación personal con Dios. Porque esta libertad cristiana debe ser utilizada no para agradarte a ti, sino agradar a nuestro Señor. Así que, ¿cuándo sé que he llegado al punto donde no debo cruzar? Bueno, sencillo. Cuando dejas de agradar a Dios, hasta allí, hasta allí. Ahí debes renunciar, ahí debes parar. Si tu libertad te está llevando a alejarte de la oración, alejarte de la iglesia, alejarte de la lectura de la Biblia, estás haciendo mal uso de tu libertad. Y es por eso que quiero terminar con dos cosas. Son dos implicaciones. En primer lugar, a nuestros hermanos. Iglesia, la libertad que Dios nos ha dado es para expandir su reino sin temor en un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Usa tu libertad de conciencia y tu libertad cristiana para proclamar el mensaje del Rey. Querido amigo, quiero decirte que nunca en tu vida has disfrutado de esta libertad cristiana si tú sigues bajo el dominio de Satanás. Tú necesitas ser librado, necesitas un poder liberador y ese es el poder de Cristo. El poder de Cristo te hace libre, no solamente para disfrutar de este mundo, sino también para disfrutar durante toda la eternidad.